Un saludo a todas las personitas que se han unido a esta experiencia maravillosa, a este nuevo camino que hemos iniciado, en donde cada uno de nosotros vamos a dejarnos alimentar de ese Dios vivo que cada día nos está acompañando, de ese Dios que entra a cada hogar, dando la gracia, dando la esperanza, dando la fuerza que cada uno de nosotros necesitamos. En este programa de testimonio de vida, sabemos que hay tantas y tantas personas que han sido tocadas por Jesús sacramentado, por este Jesús que está vivo y presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y sabemos que cada uno de nosotros, al contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, podemos darle esperanza a aquella persona que está desanimada, a aquella persona que no encuentra un camino, a aquella persona que siente que ya su vida no tiene sentido, que ha perdido la esperanza, que está con depresión, con angustia, con desolación. Sabemos que el Señor nos acompaña, sabemos que el Señor está vivo en este momento y sabemos que solamente Él es la puerta a través de la cual nosotros podemos encontrar una nueva esperanza. Por eso hoy vamos a compartir la experiencia de una hermana que nos ha acompañado en este camino de evangelización en nuestro grupo de adoración eucarística. Ella nos va a contar lo que has vivido y nos va a hacer entender cómo solamente cuando hay ese encuentro personal con Jesús entendemos que nuestra vida nace de nuevo, como lo dijo el Señor. Hay que nacer de nuevo. Cuando le dijo a Nicodemo, porque hemos nacido de madre, de padre, pero necesitamos ese momento cuando nacemos de espíritu y el espíritu nos lleva a entender una vida de una manera diferente. En esta mañana le damos gracias al Señor por haber permitido este encuentro de amor de esta personita tan especial. Y le damos gracias porque hemos visto todo lo que el Señor ha obrado en ella, pero queremos escuchar de su propia boca todo lo que ella ha vivido, su experiencia de amor con el Señor. Queremos que nos cuentes todo lo que tú has encontrado en este caminar, desde tu primer momento con el Señor y lo que ha pasado hasta este momento de tu vida. Buenos días. También queremos que nos cuentes cómo era tu vida antes de tener ese encuentro de amor con el Señor y caminar de su mano en estos momentos. Buenos días. En esta mañana les voy a comentar cómo ha sido mi proceso de conversión. Antes de tener una experiencia ya muy bonita con el Señor, yo decía que yo era católica, pero me di cuenta que era de boca para afuera. Siempre nos habían dicho que éramos católicos, pero no llevaba y no sentía lo que era ser un católico y estar con Jesús, conocerlo a Él. Llevaba una vida antes de conocer al Señor, de libertad. Yo la verdad antes no creía en el sacerdote, en la confesión con el sacerdote. No creía de hecho en el matrimonio debido a una experiencia en la casa con mis padres. Mis papás son divorciados.
yo empecé a dar malos consejos porque había muchos amigos conocidos que se querían casar y yo no. Era mal consejo: ¿para qué te vas a casar? Si igual algún día te vas a divorciar, mejor convive. Y daba muchos malos consejos, no estaba a favor del matrimonio y aún así me hacía decir que yo era católica. A la misa muy poco iba, pero por oraciones de mi mamá algún día comencé a ir, pero todavía no tenía ese conocimiento de lo que significaba vivir la Santa Eucaristía, lo que era vivirla, lo que se presentaba allí, lo que sucedía realmente. Pero por gracia del Señor y por oraciones de mi mamá, ella me empezó a llevar los domingos y me gustaba. De pronto hubo misas que todavía no las vivía de corazón, pero el Señor obra en uno. Y muchas cosas, digamos, del pasado, mucha libertad, muchas cosas que realmente con las que yo no estaba de acuerdo en la parte católica, pero aún así, erróneamente decía yo que era católica. Me pasaron muchas cosas, tuve invitaciones a otras, ¿cómo se dice? A grupos que son apartados de nosotros, de los católicos. En el colegio me invitaron, tenía amigos que eran testigos de Jehová. Fui allá una vez, recuerdo tanto, y siempre tenía a Mamá María en la mente, en el corazón. Yo creía en ella y yo vi que ellos no creían en ella. Fui una vez y con eso fue suficiente. Después conocí a otro amigo que él iba a otro grupo que se llamaba Casa sobre la Roca. Igualmente fui allá, miré qué era, porque yo estaba con ese como perdida. Fui allá y también miré que no creían en Mamá María. Igualmente fue una vez y con eso fue suficiente. Luego pasé a otro grupo que se hace llamar Iglesia de Jesucristo Ministerial, algo así, donde de mi familia, por parte de papá, empezaron a asistir a este grupo, y al principio me parecía bien, me llamaba la atención, pero yo siempre tenía en el corazón y en la mente a la Mamá María. Y no, hubo un momento que dije no, y dije no, yo soy católica. Seguía siendo católica, pero no practicante, porque a pesar de que regresé y que iba a misa, habían cosas con las cuales yo todavía no estaba de acuerdo y seguía llevando una vida de pensamiento muy abierto realmente. Hubo un momento en el 2015, yo hablé con mi mamá y le dije que yo me quería ir a vivir sola, que quería saber qué era vivir sola. A Dios gracias, en ese momento tenía pues la forma de poder hacerlo y salí a vivir sola. Entonces mi mamá, ella por gracia de Dios pues ya tenía un proceso de conversión de muchos años atrás. De hecho, cuando yo estaba en la casa, ella siempre me invitaba a las oraciones y a hacer el Santo Rosario, pero yo muy quisquillosa y siempre me negaba y le decía que no. Y en algún momento recuerdo que cuando ella me invitó a hacer el Santo Rosario, yo lo hice, pero no, con desgana. Realmente fue con desgana por no dejar. Y cuando ya me fui a vivir sola, mamá me dijo, listo, váyase, tranquila. Es su decisión, ella la respetó. Y mamá ya estaba en un proceso con la gente de dar su testimonio, de comenzar a invitarlos a la consagración al Inmaculado Corazón de María, a San José, al Padre Eterno. Y resulta que eso fue en el 2015, yo salí a vivir sola y mi mamá me hizo una invitación muy especial, que era consagrarme a San José. Y me dijo, mamá, ¿quieres consagrarte a San José? Es cortica, no es larga, porque yo había visto, no la había leído, pero había visto que el libro de la consagración a Mamá María era un poco más largo, y yo dije no. Y ella me invitaba y yo le decía que no. Cuando me invitó a la consagración de San José, yo acepté, y efectivamente era una preparación corta.
Pero hubo algo que ya empecé a sentir que no me gustó y yo ya empecé a estar inquieta y empecé ya en mi ser, no sé cómo explicarles, a mirar cosas que no me agradaban, cosas feas que me empezaron a atormentar. Debido a eso, yo llegué a mi mamá, fui a la casa, recuerdo tanto, y le comenté lo que me estaba pasando. Yo no podía pegar el ojo de lunes a viernes que trabajaba, y el viernes yo me iba a dormir nuevamente a la casa de mi mamá. Cuando ya le comenté lo que me pasaba, ella me hizo una pregunta y me dijo que si yo me había confesado. Entonces yo le dije no. ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a confesar con un sacerdote que es más pecador que yo? Esas fueron las palabras que salieron de mi boca. Y llegué y le devolví el libro y le dije, no, tenga su libro, yo no me voy a consagrar a San José. Y se lo devolví pensando en ese momento que ya las cosas que yo estaba empezando a ver y sentir se me iban a quitar. Pero resulta que no, que fue más fuerte. Y así fue mucho tiempo. Yo de lunes a viernes no podía dormir, y la única forma en que yo podía dormir era el viernes que llegaba donde mi mamá. Ella tenía su altar. ¿Nos puedes comentar qué fue lo que tú viviste en esos momentos? ¿Qué cosas te pasaban? De lo que yo miraba. Yo miraba cosas muy feas, era como imágenes, no sé cómo explicar si eran demonios, pero eran cosas feas que me atormentaban. Y bueno, ya yo llegué y pensé que eso iba a pasar. De lunes a viernes yo me acuerdo que llegaba el viernes a mi mamá con las ojeras y porque no podía dormir bien. Y yo solamente podía dormir bien cuando llegaba donde mi mamá, porque una casa, pues mi mamá, ella de oración, su altar. Y bueno, así estuve mucho tiempo hasta que llegó un punto cuando yo vivía sola. Más o menos eso ya fue en noviembre del 2015, que yo empecé a sentir, y pues es la palabra que voy a decir, una porquería. Me sentía lo peor de este mundo. Empecé a sentir que la vida que llevaba estaba muy mal. El hecho de haberme salido a vivir sola, creo que fue mucho peor. Yo recuerdo que mi mamá me comentaba que mi papá tuvo un sueño, y se lo había comentado a ella, donde mi abuelo le decía que yo tenía que volver a la casa, y efectivamente, a raíz de lo que me estaba pasando, que yo ya no me sentía bien, me sentía lo peor. Yo no sé cómo explicar esta sensación, pero era lo peor de este mundo, o sea, la peor porquería, nefasto. Y yo llegué una vez, un fin de semana, que no estaba mi mamá en la casa y ella tenía su altar, y yo me acuerdo que yo me puse al altar y le dije al Señor, ya no más, yo quiero ser correcta, quiero seguir tu camino. Sé que hay unos mandamientos y yo los quiero cumplir. Yo sé que sí se puede, pero ya no más. Ayúdame. Y algo que de pronto para mucha gente suene gracioso, pero yo al Señor sí se lo dije muy seria. Y fui muy descarada con el Señor, y yo recuerdo que le dije, ayúdame, pero a partir del 1 de enero. Fue como que en mi seriedad, y a la vez le pedía, pero era como que decirle, déjame pecar hasta diciembre. Y suena loco, pero fue así. Pero yo se lo dije con el corazón cuando le pedí su ayuda, pero fue así, fue hasta el a partir del 1 de enero del año que viene, ya. Y yo regresé a mi casa, noviembre más o menos. Ya con lo que me pasó, yo sentí que tenía que regresar a mi casa. Regresé a mi casa, ya las cosas empezaron a cambiar, yo ya me empecé a sentir diferente. Y cuando llegó, recuerdo tanto el 31 de diciembre, que ese momento, 12 de la noche, recuerdo tanto, lo que yo hice lo primero fue quitar el Facebook,
porque era algo que a mí me lastimaba mucho. Yo miraba cosas que a mí me herían y creo que al ver esas cosas también me hacían hacer cosas que yo no debía, que estaban mal. Y eso fue algo que yo hice en ese momento, recuerdo tanto, y a partir de ese momento dije no, yo voy a cambiar. Yo dije que iba a cambiar y comencé un proceso. Así bueno, pasó hasta el 11 de enero que mi mamá siempre me había invitado a la oración, a rezar, a hacer el Santo Rosario. Y el 11 de enero del 2016, recuerdo tanto que era festivo, mi mamá recibió una llamada y le invitaban a una oración. Y yo la escuché y yo le pregunté, mami, ¿dónde te vas? Mi mamá me dijo, me voy a una oración. Y yo, llévame. Y mi mamá me recuerdo tanto que me dijo, ¿en serio? Yo, sí, en serio. Pero verá, que yo me demoro, no me vaya a estar sacando rápido, verá. Y me acuerdo tanto que con su dedo me señalaba y me decía, verá. Y yo, sí, mami, sí, llévame, yo quiero ir. Y tenía ese sentimiento de querer ir. Ya cuando me invitaron a la oración, cuando llegué ya, la oración fue en Mari Díaz, donde está el Señor. Y fue en ese momento cuando Él permitió que yo lo sintiera. Y Él me hizo sentir en el corazón que yo estaba allí, era porque Él me había llamado. Y así lo sentí como me lo dijo, que Él me había llamado. Y que yo estaba allí por las oraciones de mi mamá. Así lo sentí, así fue. Me hizo sentir que lo que yo estaba haciendo y la vida que yo llevaba estaba mal, que eso no era de Él. Y en ese momento yo me empecé a sentir mucho peor. Me acuerdo tanto que me sentía una nada. De hecho, pues soy una nada. Pero me sentía una porquería y yo decía, no, qué mal, toda mi vida, qué mal. Pero Él me hizo sentir en el corazón y fue lo que me levantó, que era una buena hija. Y con humildad lo digo, eso fue lo que yo dije, miércoles, me ha sido tan mala. A raíz de ese momento, de ese encuentro que yo tuve con el Señor, lo que Él me hizo sentir, todo lo que Él me hizo sentir, lo mal que yo estaba, y que era por mi mamá, que las oraciones de mi mamá eran las que me tenían ahí. Ese día cambió mi vida. Ese día yo no sé qué fue lo que sucedía. Yo en ese momento no entendía, yo quedé tocada y callada. Y cuando ya salimos de la oración, yo iba con mi mamá en el taxi, con otras personas, y yo callada, llorando, pero muy tocada por el Señor. Cuando ya llegamos a la casa, yo me acuerdo tanto que le dije a mi mamá, dígame qué tengo que hacer para consagrarme a Mamá María. Dígame que yo lo hago, pero dígame. Mamá ya me dijo, ya me explicó cómo era la preparación y me empecé a preparar, pero antes de eso empecé a leer un libro, no recuerdo muy bien el nombre, pero empecé a leer todo lo que el Señor había vivido, todo lo que había sufrido, y todo era causado por nuestra culpa, y yo había colaborado a eso. Y bueno, comencé mi proceso de conversión con la consagración a Mamá María. Empecé a hacer el Santo Rosario, al principio muy difícil, me desconcentraba, y yo recuerdo que me subía a la cama y arrodillaba, me encogía con las rodillas y yo apretaba los ojos y yo me trataba de concentrar y miraba el cuadro de Mamá María que tenemos en el cuarto, y empezaba así, pero a tratar de no dejarme distraer, y me empezaron a pasar cosas bonitas. Pero yo recuerdo que los primeros días, cuando yo comencé el proceso de la consagración, yo tuve un sueño muy feo. Tenía pesadillas, pero
Ese sueño yo le entregaba mi alma al diablo, literal, yo le dije que se le entregaba y yo me desperté llorando y yo le decía mamá y mi mamá asustada, ¿qué pasó? Mira, me pasó esto, yo le entregué el alma al diablo. Yo asustada y yo le decía mamá, el Señor sabe que no es así, que no es mi sentir, no son mis palabras. Mi mamá me dijo, mi hija, venga, hagamos la coronilla de San Miguel Arcángel. De hecho, yo les cuento, yo ni me sabía los misterios, o sea, yo el Santo Rosario lo hacía porque mi mamá me acompañaba y ella fue la que me fue guiando. Cuando mamá me dijo de San Miguel Arcángel, mucho menos, no la conocía cómo era la coronilla, pero esa coronilla me dio la protección y me dio el descanso cuando mi mamá me dijo, mi hija, usted todavía no se ha confesado. Y efectivamente yo no me había confesado todavía y recuerdo que me fui a confesar a raíz de lo que me pasó porque ya venía con esos sueños feos donde yo sentía que me cogían de la cintura, sentía oscuridad, bueno, sentía cosas, no sé cómo explicarles la verdad lo que yo miraba y lo que sentía. Y me fui a confesar, de hecho yo fui a buscar al obispo, el obispo no estuvo, lo hice con el vicario, con el que le seguía y me confesé. Y a partir del momento en que me confesé, ya pude hacer más tranquila la oración, el Santo Rosario. Fue el cambio, pues, a veces como siempre uno tiene como distracciones, pero no el hecho de yo haberme confesado, no, o sea, a mí me cambió. Y yo ya empecé a ver todo diferente, ya entendí por qué el sacerdote, ya sabía por qué tenía él que confesarme con él, así sea él un pecador. El Señor ya me fue dando esa posibilidad y esa gracia de ir conociendo esas cosas. Ya cuando miré eso dije, miércoles, lo del matrimonio, ya todas las personas que yo les había dicho que vivan en unión libre. Recuerdo sobre todo un amigo del trabajo que yo llegué, no, estás en pecado. Tienes que casarte, estás viviendo mal. Y empezó a cambiar todo. Lo que yo miraba como bien, lo que estaba mal, lo estaba viendo como bien, pero empezó a cambiar, como se dice, ya a ver lo que era lo del Señor. Y después empecé a comprender muchas cosas que me habían pasado antes, porque yo soy una persona que ha tenido muchos accidentes en moto, ni siquiera, digamos, yo como conductora, sino como pasajera, como peatón. De todos, a Dios gracias, me he librado. No ha pasado a cosas mayores, pero tuve un accidente muy bravo con mi papá cuando subíamos a Chimayoy, recuerdo tanto. Y cuando el carro, no sé qué le sucedió, nos fuimos contra la montaña. Y yo recuerdo tanto que dije, Virgen Santísima, protégenos. Y el carro dio vueltas, quedó hundido. Y quienes nos socorrieron en ese momento, recuerdo tanto que era una pareja de doctores que nos sacaron. Y ellos nos dijeron que ese accidente hubiera sido o para que estuviéramos muertos o para que mi papá hubiera quedado paralítico, parapléjico, bueno, no sé, pero que estábamos vivos y como salimos sanos, bueno, sí golpeados, pero vivos, era un milagro, porque el carro quedó patas arriba, quedó por la mitad hundido. Bueno, el accidente fue en un momento, pero yo ahora entiendo que fue Mamá María quien me protegió a mí y a mi papá. Y de hecho también he tenido enfermedades duras debido a mi trabajo. Recuerdo cuando no conseguía y yo estaba muy mal. Y recuerdo que yo ya me iba. Yo me acuerdo que mi papá cómo me acariciaba los pies y mi mamá cómo me consentía. Y yo le dije a mi mamá, mami, por favor recemos el Santo Rosario porque yo siento que me voy. Yo me acuerdo que esto sucedió antes de la conversión y ese día yo le decía a la Mamá María que me dé otra oportunidad. Y así me pasó, todas esas cosas me pasaron antes del proceso de conversión, pero uno es muy ingrato. ¿Por qué? Porque uno a veces solamente lo busca
al Señor y a la Mamá María cuando uno lo necesita, y eso fue lo que a mí me pasó. En esos momentos ya me curé, ya todo bien, y yo me olvidé otra vez del Señor y seguí con la vida como si nada. Y ahora, después de este proceso, yo entiendo que era la Mamá María que, como dice en la consagración, ella no desampara a quien le pide su ayuda, a quien, y en estos, ya ahora lo vengo a comprender. Y era ella la protección de ella, siempre ha sido la protección de ella, quien ha intercedido por mí. Y ya a mi edad adulta, ya a mi edad madura, yo cuando hice la primera comunión la hice, pero no sabía la esencia de lo que yo estaba recibiendo en la primera comunión. Y de hecho yo era de las personas que pensaba, y ignorante, pues, de que para qué me iba a confesar, iba a ser la confirmación, si yo no me iba a casar. O sea, yo era una persona ignorante en eso, porque yo no sabía, al decir eso no sabía qué era realmente la confirmación, que era la confirmación en mi fe al Señor. Y entonces esa era mi respuesta: no, yo no hago la confirmación porque yo no me voy a casar. Bueno, y cuando ya conocí al Señor, entonces yo dije, agradecí por no haberlo hecho antes, porque lo hubiera hecho como lo hice la primera comunión realmente. Pero en este momento, cuando ya fue mi conversión, ya de una edad adulta, y haberme confirmado y ya saber lo que significaba confirmar mi fe en el Señor, yo ya lo conocía. De hecho, ya cuando me pasó lo de la conversión, yo empecé a asistir a Maridías, donde está el Señor, y al principio yo no sabía que era Él. Esa es la realidad. Yo no sabía que el que estaba ahí en la Sagrada Eucaristía, que en la hostia, en la custodia, era el Señor. Realmente yo no lo sabía. Yo cuando iba miraba, era al crucifijo que está encima, y yo me dirigía a la imagen, más no a la custodia donde estaba el Señor. Y después fue que ya yo lo entendí en mi corazón y me dije, ¡qué bruta! Es el Señor. Y desde ahí en adelante lo he conocido. Ha sido el proceso de conversión. Sí, es de constancia, porque mire que nosotros somos muy, lo que digo, a veces lo buscamos, pero cuando lo necesitamos. Después del proceso que comencé de conversión, no quiero decir que yo sea una santa. Tengo mis errores, tengo mis falencias, estoy en ese proceso, y después tuve una caída muy tenaz. Yo he sufrido mucho, tal vez por el espejo de mis papás, en la parte emocional, en la parte afectiva, y pienso que yo quería llenar una soledad que yo he sentido en este mundo, en lo terrenal, ya no en lo espiritual, buscando y refugiándome en personas, en buscar el amor de aquí del mundo. Y cuando me empecé a acercar al Señor, como el enemigo ahí está, no le gusta, empezó a colocar en mi camino las cosas que Él sabía que a mí me separaban del Señor, y empecé a aferrarme a personas, a buscar afecto de aquí, y eso hizo que yo cayera, que me desviara del camino, que torciera yo mi camino, y me alejé del Señor. Yo iba todos los días a Maridías, y a raíz de eso después lo abandoné. Y nuevamente el Señor permite que sucedan cosas, y con esas personas de pronto que yo estaba y que me alejé del Señor, el Señor me dio una lección, y ese dolor fue mucho más duro. Y otra vez me levanté, el Señor me levantó, y otra vez empecé a seguir el camino del Señor. Y así he tenido caídas, pero ya yo puedo decir que a partir del 2019 tal vez ya las cosas empezaron a cambiar, porque hubo un momento, yo recuerdo tanto que
yo quería agradarle a las personas, quería agradarle sobre todo a una persona, o sea, como buscar el amor en quien no debía. Y en ese momento yo ya sentía un dolor en el corazón muy feo, y en la noche yo me acuerdo que desesperadamente le dije al Señor: ya no más, no más, Señor, ya no más. Y le gritaba y lloraba y le gritaba: ya no más, ya entendí. Y por gracia de Él, al día siguiente yo amanecí excelente, no, súper bien, tranquila. Fue como que algo me hubiera cortado, como que ya listo, porque yo venía pidiéndole que me quite los apegos materiales y los apegos afectivos, porque eso era lo que me estaba separando de Él. Y el Señor me escuchó, me dolió, pero lo hizo, y estoy agradecida, porque si no hubiera sido por eso, pues, ¿qué sería de mí ahora? Y ahora ahí vuelvo a comprender lo que significa la consagración al Inmaculado Corazón de María, porque es cuando tú te quieres desviar del camino, ella te vuelve a llamar y el Señor te vuelve a llamar. Y miren que cuando yo hice la primera consagración, yo ahí me enteré, el Señor me hizo conocer muchas cosas de Él. Y yo era consciente que yo al pecar, yo a Él lo lastimaba y le daba de latigazos. Y cuando yo cometía pecado, yo no me sentía muy bien, me sentía peor, pero aún así yo lo seguía cometiendo, el pecado. Porque era lo de aquí del mundo, lo que yo miraba, lo que yo tocaba, lo que yo palpaba. Pero en el corazón yo me sentía muy mal. Yo buscaba agradar aquí, no estar sola aquí. Y estaba rodeada, pero no sé cómo explicarles. O sea, yo en el momento que cometía pecado, y eso me sigue pasando ahora. Si yo hay algo que cometo, ya no me siento bien, me siento muy mal, y se me vienen los latigazos que yo le doy al Señor por mi comportamiento, por todo lo malo que yo haga. Ese día ya me levanto y yo ya me levanté, me aparté de muchas personas, especialmente de una, seguí mi proceso. Después seguí nuevamente el camino, y había cosas que en mi corazón me dolían, habían cosas que yo sabía que debía dejar, y especialmente cuando empezó la pandemia, el proceso de oración fue ya diferente, porque puedo decir que el Señor prácticamente en la pandemia nos tuvo a muchos casi todo el día en oración, y después hubo algo que yo sentí en mi corazón que estaba mal, que tenía que apartarme, que tenía que alejarme, porque me estaba atormentando y me sacaba muy fácilmente la paz, y donde a uno le quita ya la paz, ahí ya no está el Señor. Y yo he dejado muchas cosas por el Señor, y sé que dejar a los apegos, como el Señor lo ha dicho, o sea, dejar apegos, uno recibe gracias muy grandes. Y así me pasó, yo dejé un apego muy grande, y el Señor me dio la gracia de empezarlo a recibir todos los días en la Eucaristía, y en los momentos donde más era difícil, y me dio esa gracia. Y yo sé que fue eso, porque yo le hablaba mucho de los apegos, y Él en esa oración me hizo sentir eso, que era eso. A raíz yo agradezco la pandemia en el sentido de que ha sido para mí una bendición, porque yo sé que es una situación muy dura, pero a mí me acercó mucho más al Señor, y fue como que ahora más tajante lo que yo he quitado de mi vida, y me he tratado de entregar más al Señor. Hay cosas que yo sé y le digo al Señor que todavía me faltan, muchas cosas, soy humana, pero intento ya no caer en los mismos errores, en las mismas cosas, sino de levantarme y de seguir adelante, de estarme más unido a Él, y Él me ha dado gracias muy bonitas, realmente me ha hecho sentir cosas que yo no sentía antes, me ha hecho ver cosas que yo no miraba antes, me ha dado la gracia de sentirlo en mi corazón,
de mirarlo en el Santísimo, de que Él sí existe, de mirar a la Santísima Trinidad, el corazón de Él que es vivo, que es un corazón puro, vivo, no sé cómo explicarles, como nuestro corazón vivo. Y lo he visto con espinas y le he visto también el fuego que hay en Él, y que en el momento que nosotros estamos en el Santísimo, arrodillados, y que estamos en silencio y Él obra en nosotros, yo miré la luz como llegaba a mi corazón, y la luz desde el corazón de Mamá María que se presentó. Y yo miraba mi corazón como lleno de una caracha grande. Y en el momento que yo estaba arrodillada en el Santísimo y yo lo miré a Él, miré su corazón y lo miré el corazón de Mamá María, sentía que sus rayos eran el Espíritu Santo. Y yo en silencio, porque eso he querido aprender, contemplarlo. Y ese día yo estaba en silencio y Él me mostraba cómo salía la luz de los corazones de ellos y cómo llegaba a mi corazón y quitaba toda esa caracha y me devolvía mi corazón vivo. Y eso me hizo sentir que Él sí está allí, que Él me escucha, que Él nos escucha. De pronto nosotros no sintamos al principio, pero Él obra en nosotros. A veces es difícil poderse quedar en silencio, uno quiere hablar y hablar y hablar, pero no, cuando uno está en silencio y le permite que Él se manifiesta. Y después me hizo sentir en la comunión que eso era lo que pasaba cada vez que yo lo recibía a Él. Y ya lo miraba en la hostia, no como la simple hostia, sino como la luz, una hostia llena de luz que cuando llega a mi boca y se empieza a deshacer en mí y empieza después a correr por todo mi cuerpo, y que es la luz y que llega a mi corazón, y que es esa luz la que está ahí, que rompe todo aquello que me ata en este mundo. Así lo siento, así Él me lo ha dejado ver en la Santa Eucaristía. Y desde ese momento yo en la Santa Eucaristía trato de estar arrodillada lo que más pueda, porque sé que Él está siempre ahí, que a Él le debo todo el respeto, todo mi amor y todo mi agradecimiento. Y yo les invito a que vayan a la Santa Eucaristía y se dejen tocar por el Señor, a que lo vivan y a que lo sientan. Queremos que nos cuentes o que nos digas a qué invitas a los jóvenes para que tengan ese encuentro con nuestro Señor. Yo realmente sí les invitaría a que se den la oportunidad cuando se sientan mal, y no solamente cuando se sientan mal, sino que lo visiten al Señor en el Santísimo, que si no tengan nada que decir, no quieran nada que decir, vayan pero con el respeto y se queden en silencio, y que esperen a que Él obre en cada uno, porque no es cuando nosotros queremos, no es a la fuerza, es cuando Él lo decide. Tal vez al principio no lo van a sentir, pero sí los invito a que vayan. No los podemos obligar, digamos, a ir a misa. Es muy importante la misa y consagrarse a Mamá María, a ti te cambia la vida total. Pero como Él lo dijo en algún momento, 15 minuticos de tu tiempo que tú vayas, Él ya te hace sentir en el corazón la necesidad de querer cambiar de vida, y ya te hace la necesidad de empezarlo a buscar a Él, a Mamá María, para cortar el camino para llegar a Él, y te hace sentir la necesidad de ya dejar tu vida, tu antigua vida, y comenzar una nueva vida con Él. Le damos gracias pues a nuestra hermanita que nos ha querido contar su testimonio, porque ese testimonio ha tocado los corazones y ha sido una semillita que ha ido sembrando más y más y más, y te agradecemos por compartir toda tu experiencia. Le damos gracias al Señor porque nos has traído a esta hija tuya a contar todo ese encuentro íntimo contigo, Señor, y sabemos que esas palabritas llegan a todas las personas que escuchan. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en ella y por lo que hemos podido escuchar, que también nos sirve de nuestra experiencia de vida. Gracias por haber estado en este encuentro, Señor. Después de esta hermosa experiencia que hemos tenido con esta hermanita, que realmente ha tocado nuestro corazón,
nos ha hecho conocer el antes y el después de ese encuentro personal con el Señor. Podemos nosotros darnos cuenta que Él no elige. Él no dice, con esta persona sí me hago encontrar y con esta otra persona no. Él está para todos nosotros, pero sí nosotros elegimos y nos damos esa oportunidad, porque tal vez decimos ser católicos, pero tenemos una vida tibia, acomodándolo al Señor a nuestra manera, y no nos damos cuenta que para ser católicos necesitamos realmente tener esa vivencia y esa perseverancia, esa constancia, para que Él vaya dándole la forma a nuestro corazón de la manera como Él quiere. Creo que cada uno de nosotros hemos sentido el corazón puesto en cada palabra, con esta sensibilidad que solamente viene de ese quebrantamiento que el Señor da a las almas cuando son alimentadas de ese amor pleno, porque muchas veces nos hemos tratado de refugiar en amores pasajeros que nos dan alegrías vacías y que luego terminan hiriendo nuestro corazón. Ahora vamos a entrar en un momento de oración, dejar que el Señor nos tome, nos llene. No dejes que nada perturbe este momento, solamente cierra tus ojos y deja que el Señor entre a tu vida. El Señor está aquí para sanarte, para alimentarte, para darte bendición. El Señor te ama, el Señor te cuida. Amado y dulce Señor, ¿cómo no darte gracias por esta experiencia tan profunda, Señor, que has tenido en nuestra vida? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por estar vivo y presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cómo no glorificarte, amado y dulce Señor, si tú decidiste quedarte en el Santísimo, Señor, para que cada día seas ese oasis de amor para las almas sedientas, para las almas tristes, para las almas adoloridas? Amado Jesús, en medio de toda esta turbulencia, en medio de toda esta oscuridad, todavía sigues caminando, Señor. Todavía sigues entrando a cada casa, a cada hogar, a cada alma, y dando y llevando la buena nueva que tanto necesitamos, Señor. Por eso, en esta experiencia de oración te quiero colocar a todas estas personas que están escuchando este testimonio de vida, que están en conexión con este momento de presencia tuya, Señor. Te coloco a cada una de sus familias, sus hogares, las áreas en las que se mueven, su trabajo, su vida afectiva, Señor. Te coloco a los jóvenes, niños, para que sean tocados por tu gracia y por tu amor divino. Sabes que en este mismo instante hay una persona que ha escuchado ese paso de tu amor en el corazón de esta hermana que ha compartido su testimonio y se ha sentido identificado, porque tal vez se siente en ese momento de vacío, en ese momento de oscuridad, en ese momento de tristeza, de depresión. No es casual, Señor, eres tú que has decidido tocar este corazón que te está escuchando ahora. Siente en este instante esta sanación con la que el Señor ha llegado a tu vida. Él está a tu lado. Solamente abre tus sentimientos, porque está contigo para escucharte. Yo te lo digo, te lo estoy hablando en el nombre del Señor, que tiene todo poder sobre el cielo y sobre la tierra.
Si tu corazón se hace sensible en este instante, puedes sentir su presencia. Acalla todo aquello que ha perturbado tu paz, que te ha causado dolor y sufrimiento. Esa soledad en la que te sentías atrapado. Esa incomprensión o esas heridas que han llegado de los seres que más has amado. En este instante, el Señor te está mostrando escenas de tu vida que han causado dolor, mira a esas personas que te han lastimado, que te causaron desconfianza, que marcaron un camino hacia la forma de ser que ahora tienes. Inclusive pueden ser tus padres, por los conflictos que hubieron entre ellos, por esas peleas que tú presenciaste, por ese rompimiento de esa relación en la que tú te sentías seguro y de un momento a otro sentiste el abandono, por esos tratos que tal vez le dio a tu madre o tu madre a tu padre. Ahí estás sintiendo y viviendo estas escenas que el Señor te está mostrando. Y Él ha venido a sanarte. Lo que ha pasado de pronto en tu infancia, esa pérdida de ese ser querido, el abuso al que fuiste sometido, esa falta de afecto que necesitaste y que tal vez fue reemplazado por palabras hirientes. Solo entra en este silencio. El Señor está a tu lado. El Señor ha colocado sus manos llagadas sobre ti y está sanando en este instante. Si sientes ganas de llorar, si sientes ganas de que tu corazón se quebrante, deja que salga todo eso que ha quedado enconado en tu corazón y que tal vez se ha reproducido en un carácter difícil, duro, o has quedado atrapado en cadenas de vicios, de lujuria, de la embriaguez. Ahora está sanando el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Siente esta fuerza con la que toca tu vida y con la que va tocando esas escenas heridas y dolorosas de tu pasado. Todo lo va colocando en el orden perfecto de su presencia. Mira cómo Jesús a tu lado abre su pecho y contemplas su corazón. Y de este corazón salen estos rayos poderosos que van sanando esos dolores, que van sanando esos traumas. Está vivo el Señor. Dile que le entregas todo esto y perdona. Ahora mira a esas personas que tal vez marcaron tu vida en estas escenas que el Señor te ha presentado. Y déjalas que se bañen por estos rayos de luz que salen del sagrado corazón de Jesús, con el que Él las baña, y perdónalas. Siente como tú te acercas a esa persona que más daño te ha hecho
Sientes como tú la abrazas. Sientes como tú te acercas y ves el dolor en esa persona por haberte herido. El Señor está sanando. El Señor te está tocando. Perdónalo con lágrimas, con ese dolor, con eso que está despertándose en tu corazón, con ese fuego ardiente que se riega por tu cuerpo. Abandona eso en ese abrazo a ese ser que fue un ser débil y que tú lo dejaste paralizado en el tiempo de tu vida, para que se desprenda esta atadura de odio, de resentimiento, de dolor, de tristeza, de depresión. Rómpela en este instante, porque el Señor está haciendo esta obra, porque Él es el guardián que acompaña tu vida, porque Él ha venido para transformar tu experiencia, porque quiere tener tu alma limpia, quitar de tu vida los obstáculos que te han limitado. Entra en este silencio y ve desprendiéndote de todas estas ataduras que fuiste arrastrando en cada etapa de tu vida, por cada vivencia que tú has tenido. Está vivo, tu amado Señor, te entiende, te mira con ternura, con compasión. Y si han habido lágrimas que han salido de tu corazón, tú te acercas a tu Señor, porque en Él también miras sus lágrimas que han salido de sus ojos. Porque a Él también le duele tu dolor. Porque Él también sufre por tus sufrimientos. Y al verlo conmovido por todo esto que ha salido de tu corazón, que estaba enconado y atrapado en cada etapa de tu vida, Él te invita en un abrazo, ese abrazo que tú esperas, ese abrazo que te arropa, que te protege. Colocas tu cara en su pecho y Él te arropa con sus manos sobre su pecho. Y ahora lo único que queda en tu corazón son los latidos de ese sagrado corazón de Jesús vivo, que penetra en lo más íntimo de tu ser. Y esa melodía de estos latidos de corazón empiezan a llenar de paz tu vida. Se disiparon esos sentimientos enardecidos que te habían atrapado y encarcelado durante tantos años. Y empiezas a sentir la verdadera libertad del amor vivo, del amor pleno.
Dile a tu Señor en ese abrazo que tú tienes con Él cuánto lo amas. Dile que solo Él te importa. Haz las renuncias que necesitas hacer en este instante. Suelta lo que te ha costado soltar, sea de tu carácter. Tal vez el no darte cuenta de tus errores, de cuántas veces lastimas a los seres que tú amas. Suelta en este instante aquellos apegos dañinos que te han encadenado. Solo tu corazón lo sabe y lo estás exponiendo en esta presencia. Y solo experimenta esta fuerza del Espíritu de Dios que a través de su corazón llega hasta ti. El Señor te está alimentando con el fuego de su Espíritu ahora. Aliméntate de esta gracia. En este instante abre tus manos y deja que toda esta fuerza de su Espíritu llegue a tu corazón, a tu vida, porque ya que se han vaciado todo aquello que no vale en tu vida, todo aquello que te había limitado, que te tenía atrapado, ahora que tu corazón está vacío, liviano, necesita llenarse de esta gracia, de esta fuerza, de esta presencia con la que Él te alimenta. Entra a mí, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, toma gobierno, toma dominio de todo lo que soy. Señor, te entrego mis sentimientos, mis pensamientos. Señor, te entrego mi proyecto de vida, que tú lo dirijas, Señor. Te entrego mi carácter, en el que a veces solamente veo una realidad, la que yo quiero ver, y no la que mi hermano está mirando, Señor. Tómalo, Señor, para yo ver como tú ves. Te entrego, Señor, este sentir, Señor. Dame tu corazón y que esos latidos de tu corazón salgan desde mi corazón, Señor, para que tu fuerza me alimente, para que tu fuerza me sostenga. Señor Jesús, tú eres grande y poderoso, y hoy me has llamado para ser tu discípulo en estos tiempos difíciles. Hoy me entrego como tu servidor. Hoy me entrego para que tú hagas de mí lo que tú quieras, Señor. Haz la entrega en este momento de tu vida, de todas las áreas en las que te mueves. El Señor está recibiendo tu ser, tu alma. Ya le perteneces a Él.
Bendito seas, Señor, por lo que has hecho en esta experiencia de amor, por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, y por todas las almas que en este momento se entregan completamente a ti a través de este testimonio de vida, de este programa que ha sido creado por ti para los tuyos, Señor, para los que te pertenecen. En la presencia de Mamita María nos cubrimos bajo su manto, bajo su amparo y bajo su protección. Ave María Purísima, todo por amor a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.